Las mujeres tienen deseo sexual, claro que sí. Las mujeres tienen deseo sexual y además las mujeres heteronormativas, las mujeres binarias, las mujeres no binarias, las mujeres cisgénero, las mujeres transexuales, o sea, todo el mundo tiene deseo sexual. Además, a lo largo de toda nuestra vida se produce una relación diferente con el deseo sexual, desde ese despertar, que incluso a veces es más primario y otras veces pasa en épocas un poquito posteriores, como la adolescencia, pero se produce a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces, esa pregunta es muy interesante porque todavía hay quien concibe a la mujer como, bueno, pues como un instrumento más de completar una relación coitocéntrica y ella, bueno, pues se queda como un sujeto pasivo, pero claro que las mujeres tienen y han tenido deseos sexuales durante toda la historia y a lo largo de toda la vida. En cuanto a la lentitud de la respuesta sexual femenina, claro, hablar de que sea más lenta o menos lenta que la de los hombres ya sería un poco también simplificarla, porque la pregunta ahora está un poco puesta en qué es la respuesta sexual. Claro, si nos vamos a la erección masculina y queremos compararlo con la producción del orgasmo femenino y esto lo relacionamos con la respuesta clitoriana o cuándo alcanza el orgasmo, pues depende de la persona, del momento, de la edad, de la estimulación, del deseo, de muchos factores, que esa respuesta sexual sea más rápida o menos rápida. En cualquier caso, cuando hablamos de velocidades, normalmente lo hacemos alrededor del coito y del orgasmo. Y la respuesta sexual no solamente es coito y orgasmo. La respuesta sexual es piel, es imaginación, son caricias. Tendemos a pensar que el sexo tradicionalmente es cama o donde se haga, pero es como muy relacionado con el coito en el momento de la penetración y todo lo que ocurre alrededor. De hecho, bueno, la palabra preliminares ya es como un poco, claro, hablamos de preliminares porque nos conduce a algo, ¿no? El sexo preliminar al final también te conduce al coito. Si exploramos la respuesta sexual como algo mucho más complejo, donde incluimos la erótica, los comportamientos, los deseos, evidentemente el ritmo es muy relativo. Porque una mujer puede tener un proceso de excitación muy rápido porque una imagen, una caricia, un olor, una sensación le haga tener ese despertar. Otra cosa sería cómo eso se relaciona con el coito en concreto, y ahí ya depende del ritmo y muchas veces de la compañía, ¿no? Cuando se hace en compañía y de la capacidad de autoestimularse, si es que se ha explorado, que no siempre se ha explorado, que tenga la mujer, ¿no? Que también hay que promoverle ese tipo de destrezas, que muchas todavía están un poco... El despertar sexual femenino quizá se concibe como más tardío que el del hombre a nivel de comportamiento, a nivel de amatoria, de lo que son las prácticas sexuales. Y esto tiene mucho que ver con las construcciones culturales, porque ¿qué es el despertar sexual? Volvemos a lo mismo. Claro, tenemos, incluso cuando vemos en procesos de terapia o vemos situaciones en las que hay, incluso en educación sexual, ¿no? Incluso niñas o niños menores que se masturban, muchas veces esa masturbación ni siquiera tiene que ver con un deseo, tiene que ver con una excitación, pero no hay una fabricación del deseo o de la fantasía previa, ¿no? Entonces, claro, que las niñas lleguen más tarde a ese despertar sexual, si lo entendemos como una necesidad de coito, es que, claro, eso estaría de nuevo sesgado por la construcción social del propio género. Verdaderamente el despertar sexual de una niña a nivel de intimidad, de imaginación, de también cómo se le permite construir la imaginación, porque a veces las niñas romantizan, pero vuelvo a lo mismo, no es una cuestión orgánica, biológica, ni prenatal, ni que tenga que ver verdaderamente con el instinto femenino. Entonces no se podría afirmar que el despertar es diferente. Lo que pasa es que la masculinización y la socialización machista que lamentablemente seguimos teniendo, y esto es una verdad que hay que poner encima de la mesa, hace que los varones heteronormativos, sobre todo, tengan un despertar sexual incluso hasta a veces, bueno, pues sin estar preparados, desde una curiosidad un poquito peligrosa, ¿no? Porque inician prácticas sin saber muy bien lo que es, y las niñas son más por la generalidad, ¿no? Se ponen más en un modelo de cuando ellos quieran o que ellos hagan. Entonces, claro, si ellos tienen un despertar un poco confuso y ellas son el instrumento de alivio, ¿no? Pues claro, el despertar sexual va un poco a caballo con la figura masculina, pero no podríamos decir que a nivel orgánico, como te digo, eso sea así.